sábado pasado la Secretaría de Salud dio a conocer un informe con la cifra real de muertos por COVID-19. Desde que inició la pandemia en febrero del año pasado, los decesos contabilizarían 321.059, un 60% más de la cifra oficial dada a conocer en las conferencias vespertinas. El número de fallecimientos a causa del SARS-CoV-2 sería hasta el 60% más que las cifras oficiales. Tan solo a finales del año 2020, hasta enero, el mes y medio aproximadamente, el exceso de mortalidad creció en al menos 75,000 defunciones relacionadas al COVID-19, mientras que la capital de México y el Estado de México encabezan la lista con más muertes. Le siguen Baja California, Sonora y Baja California Sur. Con estas revelaciones, México se ubicaría como el segundo país con más decesos a nivel internacional, a nivel mundial, solamente después de Estados Unidos, mientras que Brasil pasaría a la tercera posición. Y justamente para platicar sobre este tema, sobre este subregistro, saludo con mucho gusto a la doctora Lauriane Jiménez Fid. Ella es doctora en Ciencias Médicas y jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al doctor Miguel Betancourt Cravioto, expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. A los dos doctores, gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en el programa. Gracias. Doctora, comienzo contigo. Buenas noches, qué gusto. Gracias, doctor. Comienzo contigo, doctora, y recuerdo muy bien cuando iniciaba esta epidemia que nos advertías que las cifras que conocíamos en los primeros meses de encierro, en los primeros meses de contagios de COVID-19, pues iban a ser catastróficas y desgraciadamente no te equivocaste al momento de advertir lo que hoy estamos informando a final de cuentas y lo que tuvo que reconocer a final de cuentas también la Secretaría de Salud este fin de semana. Así es muy lamentable. Ahora, aquí hay que puntualizar algo, o sea, no es que yo tenga una suerte de clarividencia o una habilidad excepcional para algo que alguien más no haya podido también predecir. Aquí la situación es muy clara. Este tipo de eventos epidémicos, de magnitud epidémica, pandémica en este caso, que son de transmisión por vía de transmisión infecciosa entre seres humanos, solamente quedan dos cosas: controlar la transmisión de la enfermedad o padecer los resultados. Y estos son los resultados que estamos padeciendo. Todo lo que estamos viendo hoy era predecible y era evitable. Eso lo dicen perfectamente bien las experiencias de otros países alrededor del mundo, en donde quienes han hecho estrategias, si se le puede llamar así, similares a las que México ha seguido, sus resultados son catastróficos, son lamentables, igual que el de México. Y países que han llevado a cabo estrategias adecuadas para el control de la propagación de la infección, pues han tenido mejores resultados. Así que aquí estamos, viendo estas cifras. Hay un punto que me gustaría enfatizar. Sí. He visto con curiosidad el día de hoy la reacción de la prensa ante el nuevo reporte de exceso de mortalidad que da a conocer el gobierno de México, ¿no? Es decir, como si esta información de alguna manera fuera novedosa, nueva, o no se hubiera sabido antes. Pero los reportes de exceso de mortalidad se han estado reportando durante meses. Y durante meses han habido muchas voces, incluyendo, por ejemplo, a Mario Romero Zavala, a Lorian Despigos, a mucha gente, Alejandro Cano, el doctor Arturo Erdely. Hay mucha gente que ha estado hablando sobre el exceso de mortalidad. Y esto que hoy vemos, pues sí ha llegado ya como a un punto tan exagerado que si alguien lo ignora, pues o sea, es imposible de ignorar. Pero ya teníamos cientos de miles de defunciones que no estaban siendo contabilizadas y esto ya era una admisión del gobierno de México. O sea, hoy, pues simplemente hoy se sale a la luz una actualización de las cifras que ya conocíamos antes, que eran, pues, lo que son, catastróficas, ¿no? Cierto. Doctor Betancourt, sobre cuando hablamos de un subregistro, ¿cómo se llega a una cifra de esta manera? ¿Cómo se obtiene esa información para que, pues, al final de cuentas, en un concentrado, pues, se diera a conocer o se diera la indicación para que se informara este fin de semana, doctor? Pues mire,
Mire, el tema del conteo de la mortalidad, desde el punto de vista epidemiológico, habitualmente es la forma más certera de medir la evolución de una epidemia. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil contar a las personas que fallecen que a las personas que se enferman, porque muchas veces sabemos, y el caso de COVID es similar, hay personas que se enferman que ni siquiera lo saben porque son asintomáticos, o personas que son que desarrollan síntomas leves, que no acuden a los servicios de salud. Entonces es difícil saber todos y cada uno de los casos que se presentan. Sin embargo, desafortunadamente, cuando una persona fallece, pues por cuestiones simplemente de registro civil, es necesario que los familiares acudan a registrar la defunción para poder hacer los funerales y para poder cobrar seguros, ese tipo de cosas. Entonces, tradicionalmente el registro de la mortalidad se considera digamos, como un estándar de la información epidemiológica. Pero ¿qué ha pasado aquí? Como ya lo decía la doctora Lorian, a lo largo de meses hemos visto que por mala preparación en la atención de las personas que fallecen, desde las autoridades de salud, las autoridades de registro civil, el no tener simplemente certificados de defunción suficientes, el no tener todo el sistema preparado en la capacidad de morgue. O sea, quizás es un tema muy, muy difícil de manejar por lo que implica desde la perspectiva humana el fallecimiento de un miembro de una familia. Sin embargo, es muy relevante, y entonces hemos visto cómo ni siquiera para el registro adecuado de las defunciones estábamos preparados, ¿no? A pesar de que mucho se dijo que el país estaba listo, pues ni siquiera para registrar a los muertos. El grado es, y también lo decía la doctora Lorian en su intervención, hemos tenido meses en donde han tenido que hacerse estudios, interpretaciones, cálculos matemáticos, estimaciones, para poder decir de los muertos que hemos podido contar, cuántos seguramente son los reales, ¿no? Y aquí vemos un escenario terriblemente grave, en donde si ya de por sí llegara a esa cifra de 200,000 muertos, o sea, imagínense 2 estadios aztecas llenos de personas fallecidas por la ineptitud del sistema para atenderlos adecuadamente. Ahora, imagínense que esto ni siquiera es correcto. Hay por lo menos otro estadio azteca de gente que ni siquiera ha sido adecuadamente contabilizada, y ese es el estado de la defunción. Y para terminar, ¿qué significan las defunciones? Pues significan la incapacidad del sistema para atender a las personas que se atienden de manera grave, y esas son las graves consecuencias de lo que estamos viviendo en el país. Ahora, tomando en cuenta lo que se ha advertido, doctores, y voy con usted, doctora Lorian, en una tercera ola, cuando se permite la movilidad en medio de un periodo de vacaciones como es esta, el de la Semana Santa, ¿nos alcanza para algo el número de personas vacunadas? ¿Podríamos hablar de que un contagio tan fuerte puede aminorarse, o puede ser incluso más catastrófico, como hay algunas advertencias que se han dado en los últimos días, una tercera ola mucho más agresiva en cuanto a contagios, y de ahí pues las personas con las comorbilidades que ya todos conocemos pues pueden terminar sin vida? ¿Qué nos estamos enfrentando para lo que viene? A ver, ahí su pregunta tiene varias connotaciones y partes que yo creo que vale la pena puntualizar. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Sí. A ver, su primera parte de la pregunta era si lo que llevamos vacunados alcanza para modificar en algo esta, que no es una tercera ola. Hay que ser muy claros en lo que decimos en este sentido. Olas son lo que ha tenido por lo menos parcialmente Europa. Es decir, en la primavera del 2020 tuvieron una ola que resolvieron muy bien y controlaron por completo. Durante todo el verano estuvieron bien, y después vino otra ola. Ahí pueden hablar de olas, nosotros no. México, como otros países, como Estados Unidos, como Brasil y como otros países, lo que han tenido es una sola ola gigantesca que ha continuado, que ha presentado escaladas periódicas, cada una más grave que la anterior. Entonces México tuvo su ola, el inicio de la ola en la que seguimos, ¿sí?
Esto inició por ahí de abril, ¿no? Abril, mayo. Y entonces tuvimos nuestro primer periodo, la parte más alta en el verano del 2020, con agosto siendo la parte más alta de esa primera ola. Después hubo un pequeño descenso, pero nunca se controló. Más o menos se estabilizó, pero en un punto muy alto en septiembre. De ahí repuntó, es decir, tuvimos la primera escalada en finales del año pasado, principios de este, y ahora lo que vamos a tener es lo mismo. Nuestra pandemia, nuestra epidemia local o nacional, nunca se ha controlado, nunca ha llegado a un punto crítico de control. De tal manera que es una sola y ahora vamos por la tercera escalada. La pregunta de si la vacunación que llevamos ahorita es suficiente para cambiar en algo la ola del tsunami que ya viene para acá, la respuesta contundente es no. La vacunación, es decir, se tiene un misconcepto y los políticos han empleado esto para empujar una retórica demagógica con fines político-electorales, qué sé yo, ¿sí? Con el fin de guardar su imagen, asumo, ¿no? Que es que la vacunación va teniendo un efecto inmediato conforme se va avanzando. Eso es falso. La vacunación va a tener un efecto sobre el avance de la pandemia a mediano y largo plazo. No es un efecto inmediato. Y el efecto no se empieza a sentir o notar hasta que hay una proporción suficiente de la población completamente inmunizada. Para dejarlo muy claro, el único país en el planeta que hoy ha podido emplear la vacunación como una herramienta para detener el avance de la pandemia es Israel. Israel lo ha logrado porque ha podido inmunizar a más del 65% de su población en el esquema completo de vacunación. Países incluso como Estados Unidos se tiene esta idea equivocada de que a partir de que empezaron a vacunar los contagios en Estados Unidos bajaron. Esto es una coincidencia, no es una causalidad. Los contagios en Estados Unidos a partir del 22 de enero, que fue su punto máximo, comenzaron a disminuir radicalmente, esencialmente porque Estados Unidos empezó a establecer nuevamente, después de que el periodo de Trump dejó de hacerlo, estrategias de control epidemiológico para detener la propagación del virus en la comunidad. Esto es lo que llevó a Estados Unidos a disminuir radicalmente. La vacunación solamente va a permitir que Estados Unidos se blinde a mediano y a largo plazo. Hoy Estados Unidos ya empieza a mostrar un nuevo ascenso. Esto quiere decir que incluso un país que ha estado vacunando al ritmo de entre 1 y 3 millones de dosis al día durante casi 100 días, sigue siendo vulnerable a tener estos repuntes, porque Estados Unidos, en el grueso de las cosas, no ha llegado más que al 26% de su población completamente inmunizada. Y hasta que no alcance la proporción que ha alcanzado, por ejemplo, Israel, empieza a influir. Entonces, para contestar a su pregunta, sí, México no ha llegado ni siquiera al 1% de su población completamente inmunizada, si consideramos las 2 dosis, el esquema completo de inmunización. La respuesta muy clara y contundente es la cantidad de vacunas que se están poniendo ahorita no van a influir en nada lo que viene en las siguientes semanas para México. Queda clara la idea, doctora Lorian. Doctor Betancourt, sobre este mismo asunto. Bueno, pues en efecto, el problema es que la vacuna que se está utilizando, las pocas dosis que van llegando al país, se están diluyendo de manera innecesaria. En vez de focalizar y buscar realmente el ubicar a los grupos que se pueden beneficiar, se está literalmente distribuyendo de manera poco clara y poco entendible a municipios del país en donde se vacunan 10,000, 15,000, 50,000 personas, pero en donde no se va a poder tener un control epidemiológico. Para esto, y como ya lo apuntaba la doctora, necesitas tener proporciones arriba del 60-70%. Entonces, si no hemos tenido la capacidad para terminar de vacunar al personal de salud, si en vez de simplemente repartir vacuna para que haya muchas personas y poder decir que ya muchos municipios han sido vacunados, pero la proporción de población que ha recibido la vacuna sea baja,
en vez de decir, vamos a ver en dónde está el contagio, en dónde está la transmisión, y ahí meter una proporción importante de vacuna para hacer el control epidemiológico. Al final de cuentas, la ecuación que implica una enfermedad epidémica es muy sencilla. Hay un agente biológico, en este caso es un virus, y hay una población susceptible. En este caso, todas las personas que o no han padecido la enfermedad o no han sido vacunados. Mientras haya esa bolsa de susceptibles y haya un virus disponible o un agente biológico disperso en la comunidad, la enfermedad va a seguir. Entonces, entiende uno la necesidad de reactivación económica que hay, sí, la necesidad de activar, pero el problema es que aquí estamos bandeando del cierre absoluto a la libertad absoluta, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues de pronto viene un cierre, nos sentimos tranquilos, creamos o no en las cifras oficiales que se nos presentan, nos dicen que hay un 18% de ocupación hospitalaria a nivel nacional, con todas sus salvedades que hay, porque no es lo mismo decir la cobertura hospitalaria o la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México que en una zona rural del estado de Michoacán. Entonces, el problema es si tomamos en cuenta esas cifras, de pronto tenemos esta apertura y entonces la gente no entiende, a la gente no se le dan indicaciones claras, sale a atascar las plazas, a atascar las playas, la gente sale desbandada porque le dicen, ya puedes salir, pero el problema es que no se les dice la letra chiquita. Puede salir, pero ojo, la pandemia sigue ahí, claro, el riesgo sigue ahí. Entonces, ese es el problema y por eso estas advertencias de que viene un nuevo repunte, coincido perfectamente, no son olas, es un repunte de una meseta interminable que las autoridades han ocasionado en este país. Y entonces ahora, seguramente, en los meses de abril y mayo vamos a tener otra vez esa saturación de la capacidad hospitalaria, un nuevo cierre y un nuevo ciclo que se va a perpetuar hasta que no tengamos un 80% aproximado de población vacunada o recuperada de la enfermedad. Bueno, pues entonces vendrá después el mes de mayo, Día de las Madres, y parece que esto no se va a terminar. Doctora Laureán, gracias por estar con nosotros, se nos vino el tiempo encima, gracias por su tiempo. Doctor Betancourt, gracias también por estar con nosotros. Un placer, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Momento de hacer una pausa. Al regresar, el presidente López Obrador anuncia gira sorpresa a